Un día más en la vida del Señor. Gocemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Desde el Ministerio Dios de Pacto le damos una cordial bienvenida. Hoy estaremos conversando un poco sobre el Evangelio de Juan el Bautista, sobre el pecado, sobre el bautismo y sobre el Evangelio de Jesús. 4 puntos, pero van a ser 4 puntos muy rápidos, puesto que ya hemos avanzado bastante en eso. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 25 y 26, nos dice que el apóstol Apolo estaba predicando en Efesio. Lo consiguen Priscila y Aquila y se dan cuenta que está predicando el Evangelio de Juan. Lo llaman en secreto, les explican la metodología que es con Jesús y lo importante, quiero hacer recalcar esto, lo importante, él entendió, él comprendió que estaba errado, aunque estaba predicando a Dios, no estaba haciendo la predicación de Jesús, que es lo nuevo. Luego, ya sabiendo de que lo que tenemos que predicar no es a Juan el Bautista, que no tenemos que predicar el arrepentimiento de pecados, porque el mismo Juan el Bautista lo dijo esto: yo bautizo en agua, porque el que viene bautizará bajo el Espíritu Santo. Quiere decir que venía una nueva predicación o una nueva forma de evangelio. Todo lo que nosotros decimos aquí, o conversamos aquí, o hablamos aquí, lo hablamos basado en la Biblia. No quiero que se confunda, porque hay muchos amigos pastores, predicadores, que de un versículo de la Biblia, un versículo, te saca una doctrina o una forma de ellos entender su palabra de Dios o lo que quieren hacer mostrar para ese momento. La palabra de Dios es un solo contexto que se llama plan de salvación del hombre. En ese plan de salvación del hombre va completo desde el inicio hasta el final. No es que un capítulo o un versículo de la Biblia se toma para agredir, golpear, hacer sentir mal a las personas, porque dice según ellos eso. Según ellos, ese es el mensaje que te está mandando Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos versículos de la Biblia para estos estudios. Seguimos avanzando. Ya sabemos que el Evangelio de Juan fue diferente del Evangelio de Jesús. Jesús predica, o a Jesús se predica, Jesús el hombre nuevo. Ya eso lo vamos a ver ahorita, bíblicamente comprobado. Y Juan el Bautista predicó, arrepentió y convirtió. De estos estamos hablando ahorita. Ahora bien, fueron dos formas distintas. Entonces vamos a lo que es el pecado. En el pecado también tenemos ciertas diferencias. El Ministerio de Pacto está acá. Vamos a ser equilibrados. Vamos a enseñarle a ustedes bíblicamente. No es palabra mía, es palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 que por un pecado, por un hombre entró el pecado al mundo. Escúchese bien, por un hombre entró el pecado al mundo. En el capítulo 5 versículo 17 dice, y que por un hombre también fue enmendado el pecado de ese hombre. ¿Qué significa? Que los pecados vinieron desde Adán hasta Jesús. De allí se acabó el pecado. Ya cuando yo nazco, escúchese bien,
cuando yo nazco de mi madre, voy a nacer sin pecado y comienzo mi carrera de pecado. ¿Y cómo hago yo para salvarme de esa carrera de pecado que antes la ley, cumpliendo la ley, me salvaba? Ahora no. Ahora, en esta nueva forma que Jehová de los ejércitos, por su misericordia, nos dio un nuevo pacto y nos dio una manera de salvarnos. Porque nazco de mi madre sin pecado, comienzo mi carrera de pecado, y una vez que llego a los pies de Jesús, entrego mi pecado y comienzo mi carrera para ser un hombre nuevo, un hombre espiritual. Ahora, no quiere decir esto que una vez que yo llegué a los pies de Cristo, puse mis pecados allí y Él borró esos pecados, ya yo soy un hombre nuevo. No. Indiscutiblemente que no. Yo paso a ser un hombre nuevo cuando hago lo que dijo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemos, para ver el reino de Dios hay que ser un hombre nuevo, nacer de nuevo. Después le dijo, Juan 3:5 le dijo, Nicodemos, para ver el reino de Dios tienes que nacer de agua y de espíritu. Pocas palabras, le estaba diciendo lo que ya yo hice. Yo bajé a las aguas, me bautizó Juan el Bautista. Llegué, nací, me recibió el Señor, que dijo, este es tu hijo, mi hijo, el cual tengo complacencia. Y después vino la manifestación del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo estaba conmigo. Esta fue la manifestación. Se lo estaba diciendo allí a Nicodemos, porque ya él había pasado por eso. Él había nacido de nuevo y ya nos había dado ese ejemplo. Entonces nosotros, una vez que llegamos a los pies de Cristo, no somos el hombre nuevo. El hombre nuevo lo hacemos cuando bajamos allí y nacemos de agua. Nacemos de agua, escuchen bien, nacemos de agua. Y el Espíritu Santo somos recibidos por Jesús y nos transformamos en un hombre nuevo, embestido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Ahora, eso de la manifestación, ya lo expliqué, manifestación del Espíritu Santo, que son cosas muy distintas. Vamos al tema. Hay mucha gente, muchos, por no decir bastante, que aún piensan que el bautismo no es necesario para su salvación, porque así se lo han explicado. Hay quienes tienen que tener esa labor de explicar el bautismo. Esas benditas clases de catecúmenos que alargan el tiempo para que tú te conviertas a ese hombre nuevo, deberían de ser mucho más eficaces, sobre todo en esto que estoy explicando yo del hombre nuevo. Y es bueno que lo entiendan ustedes y se conviertan en unos Apolos. Apolo entendió. Ustedes espero que tengan bastante sabiduría y el Espíritu Santo les haga entender todas estas cosas. Entonces ya hablamos. Bautismo si es necesario para nuestra salvación. ¿Predicaba Juan el Bautista? Ya no. Arrepentidos y convertidos no es la predicación que se tiene que tener. Por eso el avance del Evangelio hace un Evangelio nuevo, Evangelio de esperanza, bajo la figura de un hombre nuevo. Y no le estoy diciendo que este sea un nuevo Evangelio, no, es el mismo que está aquí. Aquí en la palabra de Dios está escrita. Entonces vamos, ya resumiendo esos dos puntos, vamos al cuarto punto, que es la comprobación delante de ustedes de lo que dijo Jesús. Jesús dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Qué dice allí? Jesús dice, ¿verdad? Jesús, ahí dice Jesús, que abolió su carne y con su carne quitó la enemistad entre
Dios y nosotros. ¿Cuál era la enemistad que tiene Dios con nosotros? El pecado. Y aquí dice que Jesús, con su carne, abolió esa enemistad. O sea, ya no tenemos enemistad con Dios. Nos enemistamos con Dios. Nuestra enemistad con Dios comienza cuando, después que nacemos, arrancamos con nuestra carrera del pecado. Ahí nos volvemos a enemistar con Dios. ¿Y cuando nos volvemos a reconciliar con Dios? Cuando dejamos nuestros pecados a los pies de Cristo, entramos en su parte y nos transformamos en un hombre nuevo. Allí Dios se vuelve a contactar con nosotros. De hecho, como les expliqué la vez pasada en el estudio que hice, cuando sube de las aguas, por fe, te está ocurriendo lo mismo que le pasó a Jesús. A Jesús le pasó que Jehová dijo: este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Y tú, por fe, en ese momento que tú sales de las aguas, te estás recibiendo Jesús, también en las mismas condiciones que fue recibido Él, y el Espíritu Santo baja en ti. Entonces, vean esto. Cuando Jesús muere, en su carne abolió esa enemistad. Ahora vamos. Dice también que la ley y sus mandamientos expresados en ordenanzas. Ajá. Los pecados de la ley, o la ley que estaba expresada en ordenanzas. No estamos hablando de la ley de Dios, de sus mandamientos, estamos hablando de las ordenanzas que tenía la ley, ordenanzas de culto, de sacrificios, de ovejas, de esas las acabó. Con su muerte acabó con eso. Aquí dice eso, y no es que, no, lo que pasa es que yo estoy viendo un capítulo y me estoy imaginando cosas, no, todo el contexto de lo que habla el capítulo 2 de Efesios nos habla de esto, de lo que es Jesús transformó la carne de pecado y la cambió. Entonces dice, ahora va una parte mucho más importante de este libro de Efesios, que dice que de esos dos que acabó, que exterminó, hizo una sola cosa. Y eso se llamó un nuevo hombre, una nueva forma de vida, una nueva forma de ser, un hombre nuevo, de paquetico. Lo dice allí en Efesios, no lo estoy diciendo yo. Todo, como repito, todo lo que se dice aquí, se dice bajo palabra de Dios. Dice también que nuestra reconciliación, ¿verdad?, es con Dios, y ambos en un solo cuerpo. Acabó con la enemistad con Dios. Entonces, desde Adán hasta Jesús se acabó el pecado. No hay pecado. La enemistad que había se acabó. Ahora, desde que nazco hasta que dejo mis pecados a los pies de Cristo, ahí se acaba. Ahí es mi nuevo nacimiento. Entrego mi pecado, voy y nazco. Eso es nacer de nuevo. Lo que no entendió Nicodemos de nacer de nuevo, se lo estoy explicando yo a ustedes acá. Ahora, nacer de espíritu se produce en el mismo momento en que naces de las aguas, que naces de nuevo, el Espíritu de Dios entra a reinar en ti. Nosotros tenemos un estudio que es continuación de esto que estoy conversando acá, sobre el espíritu inmundo que vuelve, y es basado precisamente en este pedacito. Yo tengo mi crítica muy personal mía, con las iglesias, pastores, que tardan mucho tiempo en que ese hombre, después que entregó sus pecados, baje a las aguas, baje y se transforme en un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque ese espacio de tiempo da tiempo a que el espíritu inmundo vuelva. Vuelve el espíritu inmundo y va a conseguir la casa adornadita, limpiecita. Otra cosa más,
las leyes de la iglesia se convierten en instrumento para que ese hombre se pierda. Escuchen bien esto. Siempre lo he repetido, a las personas en el estudio que hice. Dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 11, creo que es así, que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me mató, me convirtió en pecador. Ahora, el pecado tomando ocasión por las leyes del hombre, las leyes de la iglesia, matan a ese cristiano que entrega sus pecados a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque es una etapa muy débil. Una vez que entrego mis pecados a Dios y me hago un hombre nuevo, allí me va a atacar esos demonios. ¿Y quién va a ser causante? Si yo me llego a ir antes de convertirme en hombre nuevo, mi pastor que se convirtió como instrumento, o mi iglesia que se convirtió como instrumento, para que yo no me transformara en un hombre nuevo. Escuchen bien esto. Apolo entendió lo que se le estaba diciendo cuando hablaron los discípulos que lo encontraron a él en el camino. Ahora les toca a ustedes entender esto y explicarlo bien en sus iglesias. La transformación que tenemos que hacer. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.